En 1966 la Revolución Cultural sacude los cimientos de China. Más de 1 millón de personas se reúnen en la plaza de Tiananmen. El presidente Mao Zedong inspira un movimiento de masas cuyo objetivo es apartar a cualquiera que quisiera conducir la revolución hacia el capitalismo y cambiar el pensamiento y la cultura del pueblo. La juventud china se convierte en mensajera del comunismo de Mao. Personas de todo el mundo se adhieren a la filosofía de Mao. Más de 400 extranjeros participan en la revolución cultural. Sus hijos habían sido criados en el espíritu del comunismo y se encontraron en medio de la revolución siendo adolescentes. Su vida es una de las facetas desconocidas de la historia china. Detrás de los niños rojos se esconde la historia de sus padres. Dejaron su hogar durante los años turbulentos de mediados del siglo XX. Soñaban con ayudar a fundar la nueva China. Mi padre nació en una familia judía de clase media alta. Pero en 1928, el negocio de mi abuelo quebró. En 1938, mi padre se mudó a China después de leer el libro Estrella Roja sobre China. Quedó impresionado por las acciones del Partido Comunista en el país. En este libro, Mao Zedong es descrito como un héroe que lucha para salvar a los pobres y lograr la igualdad social para las masas. Mao declaró la revolución en Yan'an, una ciudad apartada en el centro de China. En un momento en que la pobreza y la persecución se extendían por todo el mundo, la utopía de Mao atrajo a jóvenes idealistas como el padre de Michael. La primera meta de mi padre fue Yan'an. Quería conocer a las grandes figuras sobre las que había leído, como Mao Zedong y Zhou Enlai. En 1939, el padre de Michael, David Crook, conoció a Isabel. Se casaron y trabajaron como profesores de idioma para que los comunistas chinos formaran diplomáticos, entre otros. Mi nombre es Mimi Müller y nací en China en 1950. Mi padre, Hans Müller, era alemán. Como mi padre era mitad judío, tuvo que huir de la persecución de la Alemania nazi. En 1933, los nazis llegan al poder en Alemania. Poco después de graduarse de la escuela secundaria, Hans Müller escapa de un campo de trabajo alemán y huye a Suiza. Allí se matricula en la Universidad de Basilea para estudiar medicina. Se hace amigo de compañeros de izquierdas y entabla contacto con estudiantes chinos de intercambio. En ese momento, China estaba luchando contra el militarismo japonés. Un amigo chino de Hans Müller le sugiere que vaya a China y apoye a los comunistas allí. Después de graduarse en la universidad, el doctor Müller quiere ayudar en la lucha antifascista y decide ir a China para trabajar como médico. Luego de un viaje de 5 meses, llega a la base de los revolucionarios en 1939 y pide ser enviado al frente. El camino a Yan'an era peligroso. Varias veces tuvieron que eludir controles enemigos en plena noche. Un soldado se rasgó la uretra por una caída en el campo de batalla. Pero había muy pocos cirujanos en el área que fueran capaces de usar bisturís modernos. Mi padre realizó la operación con el bisturí que había traído de Suiza. La operación tuvo éxito y desde entonces los aldeanos lo llamaron el santo budista de Occidente.
En 1945, Kyoko Nakamura fue a Manchuria a la edad de 14 años para estudiar en una escuela de enfermería japonesa. Pronto, sin embargo, Japón se rinde y termina la Segunda Guerra Mundial. El caos de posguerra le impidieron regresar a casa. Poco después comenzó la Guerra Civil China. Como enfermera, Nakamura era valiosa para los comunistas chinos. Fue enviada al frente y allí conoció al Dr. Müller, que en ese momento comandaba la unidad médica. A mí realmente me sorprendió mucho ver a un médico europeo en el ejército comunista. Para mí eso era algo difícil de entender. Al principio Nakamura dudaba, pero luego se sintió atraída por Müller. Se enamoraron y se casaron. Bromeaban diciendo que el fascismo alemán y japonés se habían conocido y casado en el ejército comunista chino. Después de la guerra se quedaron en China y en 1950 nace Mimi en Pekín. En octubre de 1949, Mao Zedong funda la República Popular de China, convirtiéndose en el héroe del pueblo chino. Aproximadamente 100 extranjeros de América y Europa que compartían las creencias de Mao Zedong y apoyaban a China, recibieron importantes posiciones. Como en ese momento no había muchos extranjeros en China, las familias de los niños rojos recibían un trato especial, pero sin embargo se adaptaban lentamente a la sociedad china. Nuestra situación económica era relativamente buena. Mis padres tenían un salario más alto que el que tenían sus colegas chinos. La mayoría de las familias de los niños rojos fueron alojados en el Friendship Hotel de Pekín. A los extranjeros se los trataba muy bien, en comparación con los chinos. Sin embargo, estaban bajo el control constante del Partido Comunista y sufrían restricciones para desplazarse a provincias o elegir su trabajo. Los niños rojos asistían a escuelas municipales y recibían la misma capacitación que los niños chinos. Pronto hablan fluidamente chino. La primera frase que aprendí en la escuela primaria fue «Viva el presidente Mao». Luego le siguieron las palabras trabajo y campesino. Mi madre me apoyaba y me enseñaba estrictamente. Los campesinos sufren la pobreza. Los terratenientes son villanos. Nos enseñaron esas ideas en forma de cuentos de hadas. Acepté esa educación sin ningún tipo de resistencia. A partir de la década de 1950, el área urbana de Pekín se desarrolla muy rápidamente. Cuando la Guerra Fría divide Europa, el Partido Comunista Chino hace campaña en todo el mundo, buscando expertos y mano de obra especializada. Me llamo Monique Oa. Nací en Marsella en 1945. Mi padre era arquitecto. En 1951 decidió ir a China para participar en la construcción del país. El padre de Monique, Leon Hoa, nació en Pekín en 1912 como hijo de un chino y una polaca. Estudió en París y se casó con Irene, una mujer francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial se unió a la resistencia y luchó contra Alemania nazi. Después de la guerra, Leon Hoa trabajó como arquitecto en Marsella. Su vida en Francia era buena, pero la oportunidad de construir un nuevo país le atraía. Mi padre sentía a China como su tierra natal y el socialismo se estaba desarrollando bien en ese país. Mis padres eran ambos miembros del Partido Comunista francés. Querían ir a China y brindar todo su apoyo al país. En 1951 la familia se embarca rumbo a China.
La experiencia de Léon Joa como arquitecto en Francia fue muy apreciada. Jugó un papel central en la planificación urbana de Pekín y diseñó hospitales, puentes de carreteras y otras construcciones. Mi madre trabajaba para Radio China Internacional y se convirtió en pionera de la radio francesa. Pero su vida feliz no duró mucho. En 1957, el padre de Monique se encontró en una situación imprevista. Mi padre señaló que el ayuntamiento de Pekín era demasiado lujoso, una opinión que compartió en el Instituto de Diseño Arquitectónico de Pekín. Estaba simplemente dando asesoramiento profesional. Pero eso lo llevó ante un tribunal popular. En ese momento, China había lanzado una campaña antiderechista. Los académicos e intelectuales que criticaban a los comunistas eran catalogados de contrarrevolucionarios. Fueron denunciados y obligados a retractarse en programas de trabajo del gobierno. El movimiento comenzó después de la muerte de Stalin en la Unión Soviética. Allí se puso en marcha una campaña de reformas contra el legado stalinista. En 1956, Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, criticó el culto a la personalidad durante la era stalinista. Intelectuales de países socialistas de Europa del Este como Hungría y Polonia aprovecharon la oportunidad y alentaron levantamientos para lograr una apertura. La Unión Soviética respondió enviando tropas para sofocar los disturbios. Mao Zedong temía una evolución similar en China. Tomó medidas enérgicas contra los intelectuales que criticaban al partido y calificó a 550.000 personas como radicales de derecha. Léon Joa fue uno de ellos. Fue privado de la supervisión de un gran proyecto y tuvo que trabajar en una obra de construcción durante un año. Luego de que su padre fuera incluido en la denominada ala derecha, la vida de Monique Joa también cambió. En la escuela secundaria había discusiones con mis compañeros de clase. Me llamaban pequeña derechista. Yo respondía dándoles una bofetada. Eso sucedió muchas veces. Me ponía furiosa que llamasen a mi padre derechista y que a mí me llamaran pequeña derechista. Me enfadaba aún más. En 1958, el presidente Mao quería que China reemplazara a la Unión Soviética como líder del mundo comunista. Entonces lanzó la campaña conocida como Gran Salto Adelante. Bajo el lema Superar a Gran Bretaña en 15 años, todos debían participar en el desarrollo y crecimiento de la agricultura y la industria. Fundando comunas populares, Mao puso la agricultura bajo la supervisión estatal. Prohibió la agricultura privada y racionó estrictamente la distribución de alimentos en todo el país. Entre 1958 y 1962, al menos 45 millones de personas perdieron la vida a través del trabajo. Murieron de hambre o fueron golpeadas hasta la muerte. Durante el Gran Salto Adelante, se le quitó alimentos a la fuerza a la población rural para dar de comer a las personas en las ciudades. Estas estaban cercadas, por así decirlo, y vivían en una burbuja. Toda la información era estrictamente controlada. Para la gente común, y mucho menos para los extranjeros, era muy difícil saber qué estaba sucediendo realmente en el país. Los fracasos agrícolas condujeron a una escasez de alimentos en las ciudades. Sin embargo, el Partido Comunista controlaba los medios de comunicación para que la gente no conociera la situación real. En 1962, la dirección del Partido Comunista evaluó el estado del Gran Salto Adelante. Liu Shaoqi, el sucesor de Mao como jefe de Estado, inspeccionó la cruda realidad en las zonas rurales y admitió el fracaso del partido. Revertió parte de las medidas de Mao. Mao temía que el fracaso pudiera usarse para impedir sus otros objetivos. Esto condujo a la Revolución Cultural.
Poco después de la fundación de la Nueva China, se creó una organización nacional para niños, los Jóvenes Pioneros. La organización formaba a los futuros líderes comunistas. Quien quisiera unirse a los Jóvenes Pioneros tenía que ser un excelente estudiante. Los niños estaban orgullosos de que se les permitiera usar el pañuelo rojo, igual que hoy en día. Me enseñaron que era parte de la bandera nacional y que simbolizaba la sangre de los mártires de la revolución. Mis padres estaban muy felices de que yo participase y me llevaron a la Gran Muralla. Fui allí con mi pañuelo rojo y me sentí muy honrado. En 1966, Mao Zedong comienza la Revolución Cultural. Para realizar su Estado comunista ideal, Mao crea una campaña a nivel nacional. El objetivo era eliminar la disidencia y cambiar la mentalidad del pueblo chino. Para ello se apoyó en jóvenes leales, entrenados en la filosofía comunista desde la infancia. Estaban encantados de derrocar a dirigentes comunistas a quienes se suponían tendencias capitalistas. En mayo de 1966, Mao creó el Grupo de Revolución Cultural, centrado en su esposa Jiang Qing. Este grupo estaba a cargo del departamento de propaganda del partido y de la publicación Diario del Pueblo. Comenzaron a difundir propaganda sobre la revolución cultural y la ideología de Mao. Casi al mismo tiempo, estudiantes de secundaria en Pekín fundaron el grupo Guardia Roja. Afirmaban que querían preservar el régimen y las ideas de Mao. Poco a poco surgieron más guardias rojas en escuelas intermedias. Al principio, e incluso si mostraban interés, a los extranjeros no se les permitía participar en la revolución cultural. La mayoría de ellos se vieron obligados a quedarse en el Friendship Hotel y estaban bajo el control de la Administración Estatal de Asuntos Exteriores. Finalmente, por instrucción del presidente Mao, a los extranjeros también se les permitió participar en la revolución. Los jóvenes extranjeros querían formar su propio equipo. Nuestros padres nos animaron a hacerlo, así que formamos un grupo juvenil. Aunque éramos adolescentes, también queríamos hacer nuestra propia crítica. Al igual que otros adolescentes chinos, Michael Krug creía que la revolución cultural era un movimiento político viable. En ese momento, los jóvenes siempre llevaban un pequeño libro rojo con ellos, titulado Palabras del presidente Mao Zedong. El libro era una introducción a las ideas de Mao sobre el Partido Comunista. Había sido publicado originalmente por el Ejército Popular de Liberación en 1964. Durante los 10 años de la Revolución Cultural, en China fueron vendidas alrededor de 5.000 millones de copias del pequeño libro rojo. Junto con las obras escogidas de Mao Zedong, sus seguidores lo describieron como uno de los apreciados libros rojos. Todos lo leían en la escuela y en el trabajo. Los pensamientos de Mao habían penetrado en la conciencia pública. En el verano de 1966 tuvo lugar un gran evento para resaltar la revolución cultural. Esta es una película de propaganda de entonces. 8月31日，来自全国各地和首都50万红卫兵和革命师生，怀着无限兴奋的心情走向天安门广场。 Mao los había liberado de pagar en los transportes. Más de 1 millón de estudiantes de toda China asistieron a cada evento que Mao hizo transmitir en los teatros del país para apoyar el movimiento y presentar a la Guardia Roja de una manera atractiva. Un integrante de la Guardia Roja diría más tarde: éramos maoístas entusiastas, pero al mismo tiempo no estábamos conformes con la realidad.
¿Por qué los adolescentes tomaron parte activa en la Revolución Cultural y se unieron a los Guardias Rojos? ¿Por qué éramos adolescentes rebeldes? Como dijo el presidente Mao, los adolescentes están llenos de energía. En las reuniones de la Guardia Roja, los líderes piden la destrucción de los denominados cuatro viejos: viejas ideas, cultura, costumbres y hábitos atribuidos a la burguesía. Pronto comenzaron a destruirse templos tradicionales, estatuas budistas y otros bienes culturales. Todo lo que simbolizaba la vieja autoridad. Además, los terratenientes y los ciudadanos ricos que se creían que eran capitalistas fueron llevados ante un tribunal popular. Profesores, escritores y artistas también fueron atacados y a veces golpeados hasta la muerte. La policía no hacía nada para impedirlo. Los amigos chinos de Mimi Müller se convirtieron en guardias rojos y estuvieron involucrados en la Revolución Cultural. Todos los días en el autobús leía el pequeño libro rojo y estaba orgullosa de difundir la doctrina del presidente Mao. Pero su padre, el Dr. Müller, quien había ayudado a construir la nueva China, comenzó a dudar de la Revolución Cultural después de que antiguos camaradas que habían luchado con él fueran objeto de críticas. Mi padre me dijo claramente: si ejerces violencia, no necesitas regresar a casa. Así que traté de no participar demasiado. En ese momento, las redadas en casas particulares eran habituales entre los guardias rojos. Irrumpían en las casas de los sospechados de ser capitalistas para buscar propiedades ocultas y documentos o títulos de propiedad que demostrasen que poseían tierras y con ello su participación en actividades contrarrevolucionarias. Recuerdo que un día mi amigo me llamó por teléfono. Quería que fuésemos a registrar la casa de uno de nuestros compañeros de clase. En ese momento, eso no era ilegal, pero para mi padre, ese era un acto imperdonable. Yo no sabía qué hacer. Después de pensarlo durante un momento, llegué a la conclusión de que, en este caso, mi padre estaba equivocado. Hablé con mi padre y él me dijo: si te unes a actividades violentas, entonces tendrás que abandonar esta casa. Es por eso que solamente participé en algo así una vez. Observaba sin decir nada. Cuando irrumpí en la casa, estaba muy confundida. No puedo recordar nada. Solo recuerdo una pieza de oro que pasó rodando a mi lado. En ese momento, pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto para la revolución. No tenía ninguna duda de ello. Realmente, ni siquiera pensé por qué hacíamos eso. Era como la última moda que sigue sin cuestionarla. Cuando comenzó la Revolución Cultural, yo solo tenía 13 años, pero era muy activo. Irrumpíamos en las oficinas de los maestros de arte y de música. Un estudiante trató de golpear al maestro con una cachiporra, pero otros estudiantes se lo impidieron. Una vez visité a mi exdirectora, a quien realmente apreciaba. En aquel entonces había sido golpeada por sus alumnos y le habían roto la pierna. Cuando volví a verla, después de todos esos años, ella aún estaba lisiada. Un año antes del comienzo de la Revolución Cultural, Monique Joa regresó a Francia para estudiar en la Sorbona.
Me enteré de la revolución cultural en China. Los periódicos escribían sobre ello. Quería volver y ver qué pasaba. Mientras estuviese aquí, nunca sabría la verdad. Quería verlo con mis propios ojos. En el verano de 1967, Monique Hoa abandona la universidad y regresa a China. Creía que apoyar la revolución cultural era una oportunidad única, pero lo que vio no era lo que esperaba. ¿Por qué había tanta confusión? Una vez vi una persona que estaba siendo mostrada en público, con los brazos atados en su espalda, a una anciana. La obligaban a llevar un gran sombrero con forma de cono. Tenía las manos atadas a la espalda. Pude ver escenas así a menudo en la ciudad. Los jóvenes no sentían compasión. Incluso se burlaban de ellos. Escuché que en mi escuela los guardias rojos habían matado a golpes a un maestro. Ese maestro era una persona muy humilde. Empecé a dudar de la revolución cultural. ¿Era la fase final de Mao Zedong? La revolución tampoco se detenía frente a los puestos de trabajo y los gobiernos locales. Surgían grupos en todo el país y se juzgaba a cualquiera que se les opusiese. Directivos y líderes políticos fueron reemplazados uno por uno. Finalmente le llegó el turno al entonces presidente Liu Shaoqi. En el verano de 1967 fue llevado ante un tribunal. Después de graves abusos, su salud se deterioró y murió en crueles condiciones. Fue incinerado bajo un nombre falso. El 17 de octubre de 1967, un grupo de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín detuvo a mi padre y lo acusó de ser espía extranjero. David Crook, el padre de Michael, enseñaba en la Universidad de Lenguas Extranjeras antes de ser capturado en el campus por una facción rebelde interna. Fue llevado a un lugar desconocido. Su familia lo buscó desesperadamente. Mi madre y yo pedimos su liberación. Mi madre hizo un llamamiento a los rebeldes y dijo: está mal arrestar a mi esposo. David y yo no solo estamos casados, somos camaradas y estamos del lado de la revolución. Luego, fue capturada ella también por el grupo rebelde. Muchos extranjeros se convirtieron en víctimas durante la revolución cultural. La captura ilegal de mi padre es solo un ejemplo. En septiembre de 1966, se hablaba de plagas capitalistas y revisionistas. Un año después, se hablaba de traidores, espías, desertores. No se trataba solo de extranjeros que podrían haber sido espías. Se trataba de cualquiera que pudiera haber tenido contacto con un extranjero. Así es como en septiembre de 1967 comenzó una gran caza de brujas. Susana Ye, una amiga de Michael Crook, nació en Pekín. Su padre era chino y su madre una actriz estadounidense. El padre, Ye Supei, era un emigrante chino y un experto en metalurgia en los Estados Unidos. En 1950 fue a China para ayudar a construir el país y se convirtió en director de un importante centro de investigación. Como Ye Supei provenía de Estados Unidos y se había casado con una estadounidense, fue denunciado y humillado públicamente por una facción rebelde de su institución. En 1968 fue encerrado en una choza cerca de las instalaciones de investigación durante un año. Aunque era el jefe de la institución, no se le permitió hacer su trabajo y debió limpiar los retretes.
Después de su liberación, le fue diagnosticado un cáncer en fase avanzada. Sin embargo, como presunto contrarrevolucionario, se le negó el tratamiento. Continuó escribiendo hasta su muerte, tratando de aportar lo que podía al progreso de China. China destruyó a mi padre. Mi padre podría haber hecho aún más por China. Pasó por todo eso y, sin embargo, regresó para ayudar al pueblo chino. Entre 1967 y 1968 comenzó a haber crecientes luchas internas entre los revolucionarios. Guardias armados se atacaban y mataban entre sí en ciudades de todo el país: Shanghái, Xi'an, Chongqing y otros lugares. Para combatir los desórdenes, en diciembre de 1968, Mao Zedong lanza la consigna de ir al campo. Mao alentaba a los jóvenes líderes de la revolución cultural a mudarse de la ciudad al campo. Bajo el pretexto de aprender los verdaderos valores de los campesinos pobres, 16 millones de personas se vieron obligadas a realizar trabajo físico durante años. Para la juventud urbana, el trabajo agrícola fue muy duro. Pero la violencia entre los guardias rojos en las ciudades disminuyó. Michael Krug y muchos otros niños extranjeros no fueron enviados al campo, sino que tuvieron que trabajar en fábricas en Pekín. Michael Krug fue destinado a la fábrica de maquinaria agrícola. En la fábrica nos parábamos en fila frente al retrato de Mao Zedong. Todos sosteníamos el pequeño libro rojo y cantábamos una canción al respecto. La reeducación de Michael Krug en esta fábrica duró 2 años. Luego trabajó en una fábrica de mecánica automotriz durante otros 2 años. A finales de 1968, la facción rebelde en la emisora de radio de la madre de Monique Hoa la detienen sin previo aviso. Su teléfono había sido intervenido y su comportamiento estaba siendo monitoreado. No lo podía creer. Y me pregunté qué iba a pasar. Siéntate y confiesa. Arrojaste un periódico con el retrato del presidente Mao a la basura. Difamar al presidente Mao significa difamar a todos. Nadie te perdonará. Si no confiesas, tu familia, tus padres, tu hermano y tu hermana no tendrán futuro. Me amenazaban de este modo constantemente. Nadie le dijo a la familia de Monique que había sido capturada. Su hermana Catherine tenía 14 años en ese momento y no podía entender lo que había sucedido. Compartíamos una habitación y se llevaron todas sus cosas. Durante un tiempo no supe dónde estaba mi hermana. Mi madre lloraba todos los días. Mi padre también estaba muy preocupado, pero no sabíamos qué hacer. Monique fue interrogada durante más de un mes. Le dijeron que si confesaba su delito sería liberada. Así fue como firmó su orden de encarcelamiento sin saber lo que le esperaba. Entonces, me dijeron que me llevaban a la cárcel. No lo podía creer. Acababa de firmar, como me lo habían dicho. Quería gritar, pero no podía. Eso es exactamente lo que sucedió. Había tantas cosas a la vez. Había firmado mi orden de prisión. No tenía palabras. A pesar de no haber hecho nada, Monique Hoa fue arrestada como espía extranjera y metida en una cárcel para presos políticos en Pekín.
En los primeros meses recibí un libro con citas del presidente Mao. Dije que quería leer también otros libros, pero me preguntaron, ¿entendiste todo el libro? Entonces contesté, la mayoría. Me dijeron que era una persona sin dignidad. Eres una criminal. Sigue leyendo. Así que todo lo que pude hacer fue leer el libro. En algún momento comencé a negar las acusaciones. Fui engañada por un grupo rebelde y firmé la orden, aunque era inocente. Cada vez que pensaba en eso, un dolor atravesaba todo mi cuerpo. Eso siguió así durante 3 años. Miraba los árboles enfrente de la prisión todo el tiempo. Empecé a hablar con ellos. Cuando miro los árboles en este parque, recuerdo esos tiempos. En 1971, Monique Hoa es enviada a un campo de trabajo y liberada después de 1 año. No se pudo encontrar evidencia de que ella fuese una espía. Al mismo tiempo sucedió algo que cambió la situación de los niños rojos. A medida que aumentaban las tensiones entre China y la Unión Soviética, China trataba de restablecer las relaciones diplomáticas con Japón, Europa y los Estados Unidos. Esto llevó a una visita sorpresa del presidente Richard Nixon a Pekín. Esta visita puso fin a 25 años de hostilidad entre los dos países y cambió el equilibrio de poder en la Guerra Fría. A medida que las relaciones internacionales del país mejoraban, los padres de Michael Krug y otros extranjeros que habían sido acusados y detenidos injustamente fueron liberados. En 1973, Zhou Enlai era responsable de las relaciones exteriores. Reunió a las víctimas extranjeras de la Revolución Cultural y se disculpó ante ellas en nombre del gobierno chino. Mimi, que había estado involucrada en allanamientos domiciliarios, abandonó la fábrica de Pekín después de 2 años y se volvió a matricular en la universidad. Se casó con un ciudadano suizo y abandonó China en 1976. Suzanne, que había perdido a su padre, regresó a los Estados Unidos en 1973. Ella todavía vive en San Francisco. En el mismo año, Michael Krug y sus hermanos regresaron a Inglaterra, la patria de su padre. Allí fueron a la universidad. Más tarde, Michael regresó a China. En 1976, Mao Zedong, el hombre que había cambiado radicalmente la vida de los niños rojos, murió. El grupo de Jiang Qing, la banda de los 4, fue arrestado acusado de usar la revolución para socavar al gobierno. Y la revolución cultural llegó a su fin. Para entonces, Mao había logrado casi todo lo que quería lograr. Había eliminado a la mayoría de sus enemigos. Había afirmado su autoridad absoluta. La forma de pensar de Mao Zedong está consagrada en la Constitución. Ya no quedan enemigos. He intentado olvidar todos esos recuerdos dolorosos. Ya no quiero pensar en la revolución cultural. Me siento como un chino. Siento este país como mi país. Cuando miro hacia atrás a la revolución cultural, creo que fue un acontecimiento estremecedor.
Monique Hoa regresó a París en 1975 y trabajó como maestra de idioma hasta que se retiró. Publicó varios manuales de chino que se hicieron muy populares en Francia y aún se reeditan. Pero nadie sabe sobre el difícil pasado de la autora en China. Sus padres finalmente regresaron y pasaron sus últimos años en Francia. Pero ninguno de los tres volvió a pensar en la antigua vida conjunta en China. Unas semanas antes de que mi padre muriera, lo llevé a la periferia de la ciudad. Mi padre miró a su alrededor y dijo que se sentía como un niño. Dijo, vayamos un día a ese restaurante chino y cenemos todos juntos, como si hubiera olvidado todos los recuerdos dolorosos. En términos del número de muertes, la revolución cultural no fue realmente excepcional. De hecho, probablemente solo alrededor de 2 millones de personas perdieron la vida entre 1966 y 1976, cuando murió Mao. Para entender cuál es el daño que la revolución cultural ha hecho a la gente común, no es necesario mirar solo la pérdida de vidas, sino el trauma, la pérdida de confianza en las relaciones humanas. En una situación donde las personas se veían obligadas a denunciar, no solo a sus vecinos y colegas, sino también a sus propios familiares, se destruye todo el tejido social. En 1981, el Partido Comunista anuncia su posición oficial. Mao Zedong cometió un grave error con la revolución cultural, pero sus logros son significativos. Los padres que cruzaron el océano para la nueva China y sus hijos, arrastrados por la revolución cultural. 2 generaciones moldeadas por los recuerdos de la China roja.